Doctor Matías Bonari, vamos a empezar esta charla. Para mí es un honor poder presentarte. Sos fellow de la American Psychiatry Association y sos la persona que, en mi entender, más experiencia tiene para el uso del TMS en Argentina. Yo tuve la suerte de conocerte en un congreso que organizaste en el año 2011, cuando vino el doctor Mark George, y realmente para mí fue el comienzo de un mundo nuevo. Hoy en día, luego de cuando volví a Estados Unidos, luego de armar la Fundación de Estimulación Transcranial, la idea es poder desarrollar esta metodología terapéutica para muchas enfermedades, tanto neurológicas como psiquiátricas. Hoy lo que hemos quedado es la posibilidad de poder hablar de tu experiencia en 2 o 3 enfermedades. Vamos a comenzar con autismo, si te parece bien, Matías. Sí. Bueno, el TMS en autismo lo usamos hace bastante tiempo. Nosotros lo usamos hace ya unos 7, 8 años. La primera experiencia que tuve yo en autismo fue en Harvard con una fonoaudióloga que está estudiando el área del habla, de Broca, y viendo si podía mejorar la capacidad de lenguaje en autismo. En autismo no tiene aprobación todavía, no sé si alguna vez la tendrá para el uso de TMS, pero sí en la clínica y en la práctica vemos cierto grado de respuesta que tanto la familia y el paciente, y desde el punto de vista clínico muchas veces se valora mucho. En el mundo y hay un montón de publicaciones diferentes y centros diferentes que hacen sobre autismo, ensayaron distintos protocolos. Básicamente hay ciertos problemas cuando tenemos que medir la respuesta que logramos con TMS en el autismo, que es que el autismo es un diagnóstico basado en la clínica, en ciertas características clínicas y criterios clínicos que cuando uno empieza a ver pacientes, esas características son muy disímiles en cada paciente. No hay una homogeneidad clínica que nos permita después cuantificar respuesta. O sea, hay personas o chicos que tienen mucha alteración del lenguaje, otros no la tienen tanta, pero tienen mucha más interacción en la interacción social, otros usan pañales, otros... Hay tanta variación clínica que cuando nosotros queremos cuantificar con las escalas que hay, es muy difícil poder, ya les digo, homogeneizar esta muestra. La verdad es que nosotros lo que fuimos viendo es que una constante en la respuesta que vemos es en lo que le decimos control inhibitorio. Nosotros desarrollamos un protocolo. Yo hablé con un experto en autismo que fue uno de los primeros que hizo TMS en autismo, que se llama Manuel Casanovas, y él tiene una teoría sobre la estructuración del cerebro en el autismo, en donde en la corteza cerebral las, digamos, neuronas se distribuyen de forma de columnas. Estas columnas tienen una estructura central, que son neuronas activantes, glutamatérgicas, y están rodeadas por lo que él le dice una cortina inhibitoria, que son neuronas GABAérgicas. Una de las teorías que él maneja y que son para mí de las que tienen más fundamento neurofisiológico es que la actividad de esta cortina inhibitoria es baja, o sea, las neuronas GABAérgicas no tienen una acción suficiente sobre las glutamatérgicas, y este desbalance entre los dos sistemas hace que tanto el procesamiento de información cuando llega al cerebro como la elaboración de conductas no sea adecuada. Entonces, la idea un poco es aumentar la capacidad inhibitoria
y en la práctica vemos mejoramiento del control inhibitorio que se expresa en muchas cosas, ¿no? No solamente los chicos empiezan a organizarse un poco mejor, el lenguaje mejora. Por supuesto que si tenemos una persona de mayor funcionamiento, los logros se notan mucho más en todas las áreas, y si vemos un chico con menor funcionamiento, sí, con mayores dificultades, las mejorías son menores, pero por ahí son suficientes para la familia. Por ejemplo, cuando uno hace TMS, y yo empecé a hacer TMS en autismo, la expectativa era, bueno, a ver si logramos que una persona hable o si la interacción social mejora. Y por ahí lo que lográbamos era que deje los pañales. Y claro, para uno desde el punto de vista médico dice, bueno, esto no es suficiente en función del síndrome, pero la familia nos decía, para nosotros es bárbaro, si logra dejar los pañales es significativo para la vida diaria. Logramos respuesta en todos los chicos, esta dificultad en cuantificar la respuesta no nos permite armar una estadística de decir, bueno, ¿qué porcentaje de chicos responden a qué aspecto clínico? ¿Sí? Yo diría que hay una, digamos, masa de chicos bastante significativa que tienen ciertas respuestas, algunas menores, algunas mayores, y no todas las respuestas se ven durante el protocolo, muchas de ellas se ven posteriormente, y a partir de esos cambios que logran, se van viendo cambios mayores o van teniendo acceso a otras funciones que por ahí antes no tenían, gracias a esta, suponemos, organización cognitiva basada en el control inhibitorio. Protocolo de estimulación utilizado frecuentemente. Nosotros tenemos un protocolo de inhibición prefrontal, básicamente. A 1 Hz. Sí. ¿Y nunca utilizás 5 Hz para otras áreas? No. Usamos mayores frecuencias cuando queremos focalizar, por ejemplo, en el área de Broca, en general usamos Theta Burst. Si vemos que tiene mayores dificultades en otros lugares, por ejemplo, en el área Wernicke, también usamos Theta Burst, pero el protocolo básico es a 1 Hz en área prefrontal. Está bien. Esta otra pregunta, Matías. Tu experiencia, vos has visto que el tema del autismo es un síndrome muy amplio y engloba chicos que tienen diferentes trastornos, y el diagnóstico a veces, por más que tenga una clasificación muy clara de los criterios para incluirlo, la experiencia tuya es que todos los chicos son candidatos para poder lograr una rehabilitación. No. Primera cosa es que por distintos motivos a veces se usa el diagnóstico de autismo no con una base clínica, sino con una base que tiene mucho más que ver con que el chico sea incluido en sus prepagas u obras sociales para acceder a tratamientos que de otra manera no accedería. Entonces, a veces el diagnóstico que tienen no tiene que ver con lo clínico, tiene que ver más con la posibilidad que les da el diagnóstico ese de acceder a ciertos sistemas, porque si no, no tendrían tratamiento. Hay que discriminar, por ejemplo, un montón de cuadros que tienen mucho más que ver con los retardos o los retrasos madurativos, que a veces se los incluye dentro del autismo, y que, bueno, si uno los incluye dentro del protocolo como si fueran lo mismo, por supuesto, no puede esperar la misma respuesta. Por eso para nosotros, quién hizo el diagnóstico, quién lo estructuró, ver al paciente y, digamos, estar de acuerdo con esa línea de diagnóstico es importante. Está bien. ¿Puedo robar 2 minutos para preguntarte tu experiencia en trastorno obsesivo compulsivo, en TOC? Bueno, sí, por supuesto. En el TOC, cuando yo hace 18 años hago TMS, entonces cuando empezamos, al poco tiempo, empezamos con depresión, pero al poco tiempo empezaron a haber algunos ensayos en TOC.
Por supuesto que TOC para nosotros es un cuadro importante porque 50% de los pacientes con TOC grave no responden a la medicación, no tienen casi ningún tipo de respuesta. Del 50% de pacientes que responden, aproximadamente un 25% solo va a tener una respuesta parcial. Entonces, tener una alternativa terapéutica en TOC, puesto en términos comunes, es un golazo, porque no hay mucho más que hacer. Entonces, por supuesto, en cuanto empezaron a ver algunos artículos de TOC, empezamos a ensayarlo y la respuesta era mala, diría, casi que no coincidíamos entre la respuesta que teníamos nosotros y lo que se publicaba en los artículos. Claro, uno ahí le agarra la duda, lo estaré haciendo bien, yo soy el protocolo, me pongo en contacto, me explican, pero después en la medida que uno empieza a hablar con otros centros que también empezaban a hacer este protocolo de TOC, veían lo mismo que yo. ¿Qué pasa? Con el tiempo eh, hubo algunas diferencias que fueron, digamos, los equipos fueron evolucionando y, y empezamos a tener bobinas que podían ir a lugares más profundos y eso nos permitía acceder a distintas áreas por ejemplo, corteza prefrontal, como la órbita frontal o la medial, que antes no podíamos. Y eso empezó también a permitir desarrollar protocolos nuevos. Hoy el TOC tiene aprobación por la FDA desde 2018, pero ¿qué pasa? Los protocolos desarrollados para TOC logran un 30% de respuesta y fueron aprobados porque tienen más respuesta que lo farmacológico. Pero hasta ahora los protocolos que hay tampoco, en mi experiencia, tienen una respuesta enorme que uno diga, bueno, nada, a veces uno con TMS espera mayor respuesta, por lo menos parecida a la que logramos en depresión. Yo creo que esto es circunstancial, o sea, creo que en la medida que sigamos ensayando vamos a encontrar fórmulas para el TOC. Nosotros ahora estamos de a poquito empezando a incursionar para depresión, podemos hacer unas resonancias funcionales que nos permiten detectar ciertos puntos específicos de estimulación y bueno, estamos empezando a incursionar a ver si estas resonancias funcionales nos permiten detectar puntos de estimulación en TOC para aumentar la tasa de respuestas. Sí, lo que tiene el TOC, yo creo, es que tiene en principio más de un punto de estimulación, no es un único punto de estimulación. Eso aumenta la tasa de respuesta. Pero bueno, todavía las tasas de respuesta son, a mi criterio, no satisfactorias en función de lo que yo creo que el TMS puede llegar, ¿sí? Es una pregunta, ¿cómo utilizás vos la provocación del signo que tiene el paciente? ¿Cómo realizás? Eso se estructura según el TOC del paciente. No todos los TOC son iguales, no todos se desencadenan de la misma manera. Algunos pacientes son muy difíciles desencadenarles el TOC, más que nada cuando tienen TOCs que son más mentales, ¿sí? Hay pacientes que se sientan y te dicen, bueno, estoy con TOC casi todo el tiempo, estoy contando, sumando, o restando, o haciendo alguna operación mental, o rezando. Entonces, la provocación casi que no es necesaria porque la tienen. Y después, casi todos los pacientes conocen cómo se les desencadena el TOC. Entonces, o algunos de los factores, ¿no? Entonces, buscamos eso, desencadenarlos si podemos para hacerle la estimulación mientras está el TOC activo, ¿no? De todos los protocolos que hay para poder trabajar en TOC, a 10 Hz, a 1 Hz, Titaverse, ¿cuál es que vos frecuentemente utilizás? Bueno, estamos desarrollando un poco eso. Todavía los que usamos, dependiendo del área,
porque hay otras variables que, por ejemplo, usar alta frecuencia en la corteza prefrontal medial, la usamos, pero es muy difícil porque a veces el paciente lo tolera poco. Lo tolera Eh, mal. ¿Cómo? Se tolera con mucho estímulo en esta edad. Por más que pongas un porcentaje del umbral no alto, te da mucha Me pasa estimulación. que normalmente para llegar al punto de estimulación, por más que usemos bobinas en doble cono, el estímulo es alto porque, eh, digamos, es alto, es potente. Eh, entonces, un poco depende de la tolerancia del paciente, si logramos llegar al umbral motor como mínimo, y ahí vemos, si el paciente puede tolerar frecuencias más altas es lo ideal. En órbito frontal usamos frecuencias bajas y después es discutible cómo estimulamos los prefrontales, porque muchos trabajos dicen que los prefrontales o el área suplementaria motora hay que estimularlas a baja frecuencia. Pero yo creo que ahí va a depender mucho más del paciente y del caso que del TOC como concepto general. Bueno, Todavía no sí. tenemos para mí un protocolo que mejore las tasas de respuesta en forma homogénea. Por ahí hay pacientes que mejoran con uno, hay pacientes que mejoran con el otro, no sé. Bueno, muchas gracias por este tema. Te quiero hacer una pregunta también corta. En tu experiencia, adicción al tabaco, que fue aprobada por la FDA para un equipo. Ese equipo en la Argentina no está, pero hay bobinas que lo simulan, eh, bobinas amplias que pueden provocar estímulos parecidos. ¿Vos creés que es real esto? ¿Que las bobinas que tenemos en nuestro alcance pueden ser similares a la estimulación profunda del equipo que fue aprobado por la FDA? Bueno, yo, por ahí contrario a lo que pasa en el mercado, para mí las bobinas que son los cascos, que les dicen estimulación profunda, que a mí no me gusta mucho el nombre porque nosotros con bobinas doble cono o anguladas logramos mucha más Ujú. profundidad que ellos. Eh, a mí lo que me gusta y a muchos de los que hacemos TMS lo que nos gusta es la precisión que logramos con en el área de estimulación con bobinas puntuales. ¿Qué pasa? Estas bobinas son como, yo digo, a veces tirar la bomba atómica en el cerebro, o sea, estimulan un montón de áreas. Está bien, ellos Ujú. tienen cruces de estos cables de cobre, que son lugares en donde se estimula más, pero, pero yo creo que lo que nosotros estamos buscando, y de hecho todo lo que estamos haciendo ahora, es justamente la modulación puntual de redes, y eso implica tener áreas de estimulación muy puntuales, que por supuesto podemos hacer, que es como yo te decía en el talk, podemos hacer más de un punto en el mismo cerebro, se puede hacer más de un punto a la vez, se puede secuenciar, pero cuando uno estimula el cerebro de manera más masiva, bueno, sí, uno tiene respuesta por ahí, como las publicaciones que hay y aparecen y logran aprobación, pero en la búsqueda del TMS, la precisión y saber lo que estamos haciendo, para mí cuenta un montón. Entonces, muchos de los que hacemos TMS, el casco no nos llama la atención y no Está bien. nos ¿Y interesa. cómo es un protocolo básico tuyo para adicción al cigarrillo? La verdad que no tenemos, porque básicamente a priori nunca reclutamos pacientes para eso, porque me parece que hay otras cosas probadas antes, desde lo farmacológico hasta un montón de cosas. Nosotros no lo usamos en el área esa. Eh, Matías, está con nosotros el doctor Alejandro Anderson, que es es el presidente de la subsede de Belgrano, de TMS, de la Fundación, y con él estamos iniciando
todos estos tratamientos en este momento en INBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y quería ver, que él te querría hacer una pregunta en este momento. Hola Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Matías? ¿Qué Bien. tal, Carlos? Aparte del tabaco, ¿has utilizado para adicción a cocaína? Sí, en cocaína sí lo usamos. ¿Y qué respuestas has tenido? Mirá, lo que sí se marca mucho y coincide con las publicaciones es que baja mucho el craving, o sea, el deseo de consumir, lo que hace más, digamos, peleable la adicción. De todas maneras, el paciente tiene que estar, en lo que nosotros vimos, en un tratamiento de adicciones. Colabora, digamos, el TMS, pero no tiene una cosa mágica que el paciente de golpe no quiere consumir más. Lo que está demostrado es que tiene mayor adherencia al tratamiento que cualquier otro tipo de ayuda, Bueno, ¿no? por eso te digo que el bajar el craving le facilita todo lo que es acceso a tratamiento y sostén del impulso a drogarse, ¿no? Digamos, un paciente para mí lo describió bien. La peleo mucho más fácil, me dijo, mucho más fácil. Puedo frenarme. No estoy todo el día pensando en qué momento me puedo consumir. Ese tipo de cosas son notorias y fueron bastante homogéneas digamos, en la ¿Y qué experiencia. protocolo tenés para adicción a la cocaína? Nosotros ¿Cuántas siempre, sesiones utilizás por semana? ¿Dónde no, lo que pasa es estimulás? que no, lo que pasa es que nosotros yo nunca lo usé en cocainómanos primarios, lo usamos en cocainómanos secundarios. Entonces, siempre, normalmente eran depresiones que consumían cocaína, entonces con el protocolo de depresión mejoraba Estimulás. la adicción. Ujú. Está bien. Esto de depresión y ingesta de cocaína es ¿Cómo? válido como para poder iniciar un tratamiento. No, no entendí. Que si el paciente sí o sí tiene depresión, ¿es necesario para poder iniciar el protocolo de adicción a la cocaína? Vos decís que en En primario la, no en la, utilizaste. pobla- en la población que yo tuve acceso en esa experiencia, era así, porque nunca lo hicimos sobre consumidores primarios, o sea, que únicamente fueran adictos. Ah, Eh, entonces, ahí no sé, pero como la clínica, digamos, la respuesta clínica fue similar a la de las publicaciones, yo asumo que en el primario va a ser lo mismo. perfecto. 30. Matías, te quiero hacer una pregunta teniendo en cuenta tu experiencia, he leído trabajos que has hecho sobre ansiedad mayor y uso de TMS. ¿Cómo es tu experiencia de pacientes con anxiety disorder? Para mí, las publicaciones sobredimensionan la respuesta. El protocolo más común que hay es de inhibición del prefrontal derecho, eh, que tiene como cierto fundamento teórico, pero en la práctica la respuesta es parcial, ¿no? Es parcial. Sí. ¿Cómo ves el futuro del TMS actual? ¿Cómo crees vos que el desarrollo de las redes neuronales, eh, la posibilidad de que una estimulación que hoy tiene un efecto y que con el tiempo uno ve que va a cambiar, va a mejorar el paciente aunque no lo sigas estimulando? ¿Cómo ves vos la posibilidad de interacción neuronal y el desarrollo de redes se- posterior a la estimulación de TMS? Bueno, si yo, en función de lo que sabemos hasta ahora, tuviera que apostar, para mí, eh, hoy, digamos, el concepto más importante para mí con el TMS o el delirio que yo tengo es que el TMS te permita hacer tratamientos a medida de cada paciente, a medida de cada cerebro. Incluso en este delirio, más allá de la patología en sí. O sea, ya no sé si estoy tratando un TOC o una depresión, si yo tengo la capacidad de hacer un diagnóstico X funcional de cómo está funcionando ese cerebro y yo puedo hacer la neuromodulación ajustada a lo que ese cerebro necesita, vas a tener algo a medida. Hoy, en ese, digamos,
en base a este concepto, la herramienta que está asomándose es el uso de redes y es lo que estamos haciendo nosotros. Eso ya lo podemos hacer en depresión, ya te digo, haciendo unas resonancias funcionales y que nos permiten detectar el punto mucho más preciso de estimulación prefrontal, porque forman parte de una red, es un poco más complicado, pero nos permiten actuar sobre un punto determinado en una red, para modular en realidad una antirred que hay. Bueno, este es el primer atisbo, digamos, de modulación a medida, porque ese punto específico que estimulamos varía en cada paciente, no es en todos el mismo. Entonces, ya estás acercándote a algo que es a medida y específico para la persona. Para finalizar, agradecerte, ¿no? Por supuesto, todo lo que has dicho. Te vamos a volver a molestar. Vamos a organizar otra charla un poco más específica, a lo mejor. Pero, ¿cómo ves vos el futuro del TMS? ¿En qué sentido? El futuro en cuanto a que primero que sea más accesible a personas que, vos sabés que en Estados Unidos, si no está cubierto por un social insurance, no se hace, porque muy poca gente lo puede pagar. En nuestro medio no es fácil tampoco. ¿Vos ves que puede ser posible que el desarrollo en nuestro medio pueda ser abierto a una población que tenga coberturas parciales? Mira, yo eso lo sondeé muchas veces. Las coberturas son claras en una cosa: mientras vos tengas un sistema o que no esté incluido en el PMO o que no tenga una respuesta que realmente tenga un nivel de consistencia que a la prepaga o a la obra social le ahorre en internación y en medicación, y para ellos es un gasto más, porque en definitiva pagan medicación, pagan internación y además pagan el TMS. Ahora, imaginemos que el TMS logra 98% de remisión, no de respuesta, de remisión en depresión. Vos ahí tendrías un tratamiento curativo. Eso implica que para la prepaga es mucho más barato cubrir el TMS porque se va a ahorrar medicación e internación. Pero mientras eso no pase, o por ley el PMO no lo cubra y eso obliga a la prepaga a cubrirlo, en definitiva, prepagas obra social son negocios, o sea, lo que no quieren es perder plata. Entonces, ahora, si el TMS logra mejorías a un punto que a ellos les ahorre, y bueno, es más fácil. ¿Qué pasa? En Estados Unidos el sistema opera diferente. Los seguros es más fácil o están casi obligados a cubrir un tratamiento aprobado por la FDA. ¿Sí? Ese es el logro que cualquier sistema terapéutico, sea farmacológico o no, tiene. Si logran la aprobación por la FDA, bueno, a partir de ese momento los seguros médicos los empiezan a cubrir. Doctor Alejandro Anderson, ¿quisiera hacer alguna pregunta? Quería preguntarte, cuando hablabas de los tratamientos, bueno, adecuados al paciente, ¿estuvieron conversando sobre los problemas del neurodesarrollo, del autismo? Y bueno, Sí. quería preguntarte digamos, qué enfoque tenías, qué opinabas, cuál era el paciente ideal. Bueno, nosotros hacemos eso. Paciente ideal, no te puedo contestar porque son muy diferentes. Te puedo decir que como les decía antes, los pacientes en este diagnóstico, con este diagnóstico, por ahí no lo tienen al diagnóstico. O sea, sí te puedo decir que hay que descartar a priori los pacientes que no son autistas, pero que están con diagnóstico de autismo por distintos motivos. Sea, como decía antes, como por acceso, porque eso les permite el acceso a distintas cobertura, o porque el diagnóstico lo hizo por ahí con la mejor voluntad un psicólogo
en un lugar que no hay médicos, o bueno, y más o menos se manejaron, y el paciente no está estudiado ni nada, entonces, bueno, como no mira a los ojos, debe ser autista. A veces los pacientes vienen así. Y muchas veces los retrasos madurativos se confunden con autismo. Bueno, hay un montón de cosas. Entonces, yo no te dirías que tenemos un patrón ideal de paciente, te diría que en realidad lo que hay que dedicarse a descartar todo lo que no es autismo, que es mucho, ¿sí? Porque ahí no vas a obtener respuesta, no lo que esperás. Doctor, le queremos agradecer en nombre de la Fundación TEMES Argentina y desde ya muchísimas gracias por los conceptos volcados, son tan claros y realmente te felicito nuevamente por todo lo que estás haciendo con esta metodología terapéutica. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Y estaremos en contacto. Bueno, Gracias, Matías. saludos a todos.